Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy es uno de esos días especiales en los que vamos a hablar sobre una serie, sobre un autor, una película, algo que nos ha marcado y que nos ha gustado y que nos gustaría traer aquí para que vosotros también lo podéis ver y lo podéis compartir. Y cuando no tengáis nada que ver realmente en televisión, podáis decir, ah, mira, pues aquella serie que me recomendaron en Letras e Imaginación, voy a ver qué tal está. Esta en concreto es una serie que ha pasado un poco sin pena ni gloria porque no hay una versión en español neutro, o sea, hecha en España, sino que es una serie que ha tenido que beber de un doblaje mexicano para poderse ver en España. Doblaje de muy buena calidad, ¿eh? Cuando os lo digo yo, fiaros, porque yo mismo no lo habría visto si el doblaje no me hubiese gustado. Y es un doblaje neutro de calidad, o sea, vamos, la veréis y la veréis muy a gusto. La serie en concreto se trata de la serie Kubala, Moreno y Manchón, KMM. KMM es una serie de televisión que produjo Diagonal Televisión para la cadena catalana TV3, estrenada el 9 de enero de 2012 en tres temporadas de 13 episodios cada una, duró hasta mediados de 2014. El nombre de la serie viene dado por la alineación del Barça de las cinco copas. Kubala, que era el delantero centro, Moreno, que era el número 10, y Manchón, que era el extremo izquierdo. Para más Horna, el protagonista de la serie, también tiene el sobrenombre de Kubala porque era un jugador de fútbol que abandonó tras una lesión para hacerse detective. La serie se enclava en el medio como una comedia dramática porque huye de la violencia, de lo sanguinario y de las tramas truculentas. No vais a ver detectives con pistola haciendo grandes hazañas, sino vais a ver el verdadero trabajo de detectives de día a día. De hecho, la serie, mucho ojito, ha sido galardonada por la Asociación Catalana de Detectives Privados, porque refleja fidedignamente el medio, con lo cual tiene todavía un mayor interés, porque vais a ver cómo es realmente el trabajo de los detectives y no cómo nos lo ha mostrado la televisión o el cine hasta ahora. Como bien sabéis, el trabajo de detectives no se puede inmiscuir en el trabajo policial y se circunscribe simplemente a la obtención de pruebas y en el momento que se haya verificado que hay un delito hay que comunicarlo a la autoridad policial. De lo contrario, cabe la posibilidad de que las pruebas obtenidas no sean válidas luego ante un juez. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿eh? Un detective lo que hace es recopilar pruebas, no puede, no está ahí para verificar la comisión de un delito, sino solo para recopilar pruebas. De alguna manera, para inclinar o abrir una investigación o reabrir una investigación ya cerrada. En el medio, ya os lo he dicho, se encarna como una comedia dramática porque el, el día a día de la agencia de detectives es lo que trata un poco de reflejar la serie, con lo cual vemos los problemas personales de cada uno y los problemas personales que tiene cada uno para llevar adelante su labor detectivesca, los casos reales a los que se enfrentan, porque encima ya os lo digo, se hizo una selección de 1000 casos de detectives reales que habían ocurrido en Cataluña y de esos 1000 casos se seleccionaron los casos que han dado pie a las historias de esta serie que si bien algún caso sigue una línea argumental de varios capítulos. Normalmente son casos que concluyen y empiezan en un mismo capítulo. Problemas de herencias, problemas de desapariciones, pequeños robos, infidelidades, todo este tipo de problemas son tratados por los detectives privados en su día a día y son reflejados con muchísima, muchísima precisión por KMM.
El reparto de la primera temporada y de las siguientes está encabezado por Jordi Martínez en el papel de Kubala, Marc Artés en el papel de Moreno, Nuria Gago en el papel de Manchón, y a esto les acompañan Ágata Roca, que es Rosa, la esposa de Kubala, Clara de Ramón, que es Sara, la hija de Kubala y Rosa, Arnau Fernández, que es Paul, el hijo de Kubala y Rosa, Francisca Piñón, que es Marga, la secretaria del bufete de detectives, Camilo García, que es Antoni, el abuelo, padre de Kubala, que vive con ellos, y Olaya Moreno, que es Eva, la ex mujer de Moreno. El reparto se completa con otros personajes secundarios recurrentes, como el dueño del bar donde van a tomar los cafés, como el hijo de Marga. En fin, hay una serie de papeles ahí que vais a ir viendo que son recurrentes y otros que son constantes en todos los episodios, que son los que os he comentado. El veterano de la agencia es Kubala, que es un padre de familia con un pasado exfutbolista y un presente con bastantes quebraderos de cabeza porque su hija adolescente está despuntando en el tema informático y su hijo quiere triunfar también en el césped como un día lo hizo su padre, animado por su abuelo. Y su mujer, que vive mal el no tener un trabajo, el no poder incorporarse a un trabajo tras haber estado atendiendo a sus hijos durante muchísimos años en casa. Eh, Carlos Moreno, el segundo, digamos, del bufete detective, también vive con una familia a la que perdió tras un divorcio, su mujer y su hija, y de la que nunca ha logrado recuperar. Él era policía, era mozo de escuadra y hubo un suceso oscuro en el cual salió implicado y tuvo que dejar el cuerpo. Y Elena Manchón, ni más ni menos, es de una chica de una familia adinerada que ha terminado medicina con muy buenas calificaciones, pero que se ha quedado atascada con el examen del médico interno residente y al final ha decidido empezar y terminar criminología para dedicarse a esta rama tan interesante. La cuestión es que Elena Manchón se incorpora al bufete en prácticas y quiere hacer méritos para poder ser compañera de Soleil y de Moreno. Ellos son los tres protagonistas de la serie, una ficción que quiere contar la vida con una mirada de tres personas que tratan de levantarse después de cada problema y que intentan ser justos con sus clientes, resolver misterios con la verdad y no herir demasiados a los que les rodean. La serie es una idea original de Javier Olivares Zurilla. Javier Olivares Zurilla y Anaïs Shaft los conocéis del Ministerio del Tiempo, de Los Serrano. A Anaïs la conocéis los que viváis en Cataluña de la serie Ben de Pla. Es una clásica de Diagonal Televisión. Es la jefa de guiones en este caso. Y tenemos también como guionistas a Albert Planas, a Ana Massó, a Ferran Floch, a Héctor Hernández, a Jordi Calafí y a José Ramón Fernández. Además de la supervisión, además de todos estos guionistas, contaron con la supervisión profesional de un detective veterano, Jorge Colomar. Jorge Colomar había dirigido una agencia de detectives en Barcelona y conocía perfectamente la profesión. Como ya os he dicho antes, tiene un galardón del Colegio Oficial de Detectives Privados de Barcelona para divulgar la profesión, por divulgar la profesión de una manera correcta. La serie resulta muy bien hecha gracias a que tuvo una producción muy profesional desde el tema de los guiones. Lo cuenta en internet Javier Olivares, en la composición del equipo de guionistas, en la realización de una producción muy minuciosa previamente a la filmación, porque además contaban con unos presupuestos muy ajustados. Javier Olivares habla de unos 150.000 euros por episodio.
lo cual para televisión es muy poco, porque obviamente estos episodios requerían exteriores y los exteriores cuesta mucho dinero rodar. Se intentó que, bueno, muchas de los exteriores eh, no son tales o son exteriores muy limitados para evitar hacer grandes cortes de rodaje. No obstante, no lo vais a notar porque la serie tiene bastante dinamismo y aunque no transcurre en exteriores, en su mayor parte ya que transcurre en interiores, se ha buscado que haya varios interiores que sean eh, escenarios diferentes para que no resulte pesado. Se han inspirado sobre todo en las series inglesas, en la forma de hacer de las series inglesas, que consiguen con un presupuesto reducido unos interiores muy cuidados y un gran trabajo de actores, el darle solidez a los guiones. El sentido de estas series, bueno, es simplemente, dice que se han basado en Billy Elliot, en Tocando el Viento, en Full Monty, en ese tipo de series agridulces o de películas agridulces inglesas. También es el mismo equipo que rodó Infidels, que es una serie que tuvo mucho éxito también en Cataluña, y consideran también que se han inspirado mucho en la forma de hacer de la norteamericana Terriers, de Swan Ryan, el autor de The Shield, y de The Unusuals. La película argentina Tiempo de Valientes, la francesa El primer día del resto de tu vida, así como la serie inglesa Shameless. En cuanto a la documentación, desde el primer momento tenían claro que no tenían que basarse en clichés norteamericanos, que la serie tenía que tener sabor catalán, cosa que consiguen sin cansar al que no sea netamente catalán. No, no te vas a sentir, uy, no me he enterado de eso, o hablan de una costumbre que yo no conozco y no me queda así. No, es bastante una serie local pero global. Ya os he dicho que tras leer 1000 casos de detectives reales se confeccionó un dossier de tan solo 20 páginas con casos de detectives los que más les habían llamado la atención, que infidelidades, informes de empresas, vigilancia y protección de personas, informes de hijos adolescentes, espionaje industrial, nada que fuera de lo normal, nada de armas, pensando en que de esa manera, con eso y todo el trabajo actoral y la producción sería suficiente, como realmente lo fue. A mí se me ha venido a la cabeza tal vez el legendario detective William Conrad Cannon, Barnaby Jones o incluso Remington Steele. Y tal vez Luz de Luna ya sería un extremo un poco menos detectivesco y mucho más de tensión sexual no resuelta, que aquí no se explota tanto. Sí que se explota un poco entre Moreno y Manchón, pero no se explota hasta ese nivel. El doblaje, ya os lo he dicho, en principio la serie está en catalán, pero la podéis ver perfectamente con el doblaje mexicano que Prime Video le ha incluido, ya que estuvo en la televisión por cable mexicana durante tiempo y el doblaje mexicano que le han puesto queda perfecto. Y si no, si queréis lo podéis oír en el original catalán. Sí que os advierto que no es un catalán normativo, es un poco cerrado y os va a costar a lo mejor el entenderlo todo. No, no han hecho un esfuerzo por vocalizar, cosa que sí que en el doblaje español sí que está neutral y no resulta, no te das cuenta que es mexicano, lo sabes por alguna palabra, porque hablan de celulares o hablan de autos en vez de decir coche o decir automóvil simplemente, por una serie de pequeños detalles, pero por otra parte no lo vais a notar.
Moltes gràcies. Molt bé, no, però amb els tornes d'aquí 2 mesos us cobro interessos. I no somriguis ni m'abracis, que si no aquests ho noten i després ho xerro tot amb mon pare. Tranquil, jo seré una tomba. Molt bé. Vaig a trucar a l'Eva. Nobles. Sí. Ei, Eva, escolta'm, que ja està, ja tinc allò. Què, Copala? I ell has tornat a deixar diners? Per què ho dius? Per com s'ha animat el teu soci? Gracias, amigo. Gracias. Los meses me los Muchas devuelves. gracias. Si no te cobro intereses. Y ni me sonrías ni me abraces, nada. Que luego viene mi padre y le cuentan todo. Sí, seré una tumba, Muy tranquilo. bien. Ve. Voy a llamar a Eva. Hola, sí, Eva, soy yo. ¿Qué, Kubala, le volviste a prestar Todo dinero? arreglado, sí. ¿Por qué lo dices? Por cómo se animó tu socio. Así que yo poco más os puedo decir. Yo recomiendo la serie KMM. A mí me entretuvo. Es una serie que te permite ver el trabajo detectivesco real. No resulta espectacular, no tiene grandes efectos especiales. Sí que tiene un buen trabajo actual. Los actores trabajan bien, los guiones están muy elaborados, son bastante completos. Ya os digo que guarda además la estructura de capítulos de 45-50 minutos en los cuales se resuelve una trama, aunque se avanza en una trama, hay una trama general, digamos, que trasciende a la temporada, a la serie, y que se cierra en la temporada, pero luego cada episodio tiene una trama que empieza y termina, no es el típico caso de las famosas series en las cuales se trata de un caso y se está durante varios episodios. No, aquí como mucho en 2 episodios se ha resuelto el caso y en un episodio a lo mejor se resuelve 1 o 2 casos incluso. Cuando en algún momento las investigaciones se reparten entre el equipo, se resuelve a lo mejor 1 o 2 casos en un mismo episodio. Os va a gustar, a mí francamente no me pareció mala. En IMDb tiene un 6 y yo creo que es una buena apuesta para esas noches tranquilas de que no sabes qué ver y que en 1 hora has visto un episodio, te ha quedado buen sabor de boca y te has divertido, que es lo importante. Bueno, y esto ha sido todo. Darle por favor a la campanita, suscribiros al canal, comentar cositas y ya sabéis que aquí estamos en Tras Imaginación hasta la semana que viene con otro nuevo episodio. Adiós.